Hoy comenzamos con una nueva serie. La denomino La gracia es una persona. Existe una gran diferencia entre gracia general y gracia viva. Se trata de una diferencia gigantesca. Es importante que pongamos un buen fundamento para aquellos que recién comienzan a caminar en la gracia, pero también para quienes están hace mucho en la gracia, pero que se preguntan la razón por la cual otras personas no pueden comprender esta maravillosa gracia de Dios. Les daré algunas respuestas. Todo esto tiene que ver con que la gracia puede ser para las personas solamente un tema o que la gracia tiene un rostro. La gran diferencia se establece en qué es la gracia para ti. ¿Es la gracia para ti una teología? ¿Es la gracia para ti un tema? ¿Es la gracia para ti algo indefinido? ¿O bien la gracia ha llegado a ser en tu vida una persona? El Señor ha planeado para nosotros la gracia que no debiera ser solamente un tema. Para que la gracia llegue a ser aquello que Él ha preparado para nosotros, tiene que llegar a ser muy personal. Esto me conduce al punto principal de este mensaje. La verdadera gracia de Dios es personificada. La gracia verdadera y real de Dios es personificada. La gracia tiene un rostro. Ella se ha hecho visible, se ha humanizado y corporizado en la persona de Jesucristo. La gracia no es simplemente un tema o una fórmula, ni tampoco una doctrina. La gracia tiene un rostro. Amén. Se trata del maravilloso rostro de Jesús. Comencemos allí donde comienza el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 1. Desde mi perspectiva y la de Juan, el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto comienzan allí. Vayamos a Juan capítulo 1, versículos 14 al 16. Aquí podemos observar que el apóstol Juan comienza a personificar la gracia. Porque él dice en el versículo 14, leemos de la versión Reina Valera 2015, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia habita, ella habita entre nosotros. Si la gracia no fuera personificada, no podría vivir entre nosotros, porque un ser humano, una persona puede habitar. Por ejemplo, si quiero saber cómo te agrada vivir, solamente tendría que visitarte y observar tu vivienda, cómo la has arreglado y decorado. Entonces puedo saber qué cosas te agradan, como por ejemplo los colores que te agradan. Por ejemplo, si has pintado una habitación de color rosa, quiere decir que te agrada ese color. O bien, si veo que las paredes están pintadas de color azul, entonces me doy cuenta que te agrada el color azul. Por tanto, la manera en que una persona arregle, decora su vivienda o casa, me demuestra cuáles son sus gustos y preferencias. Cuando se trata de algo que habita siempre, se trata de una persona. La gracia habita entre nosotros, realmente habita entre nosotros. Un tema no puede habitar entre nosotros, pero sí lo puede hacer una persona. Una persona puede habitar contigo, puede morar en ti. Amén. La persona de Jesús habita entre nosotros. Por tanto, en el versículo 14 vemos cómo Juan personificó a Jesús. Lo hizo afirmando que la gracia habita entre nosotros y que la misma posee una gloria. Sigamos considerando el versículo siguiente, versículos 15 y 16. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. En el versículo 15 Juan siguió personificando. Él se refiere a aquel que viene después de mí. Aquí se trata del verdadero
verdadero rostro, porque la gracia ha venido. La gracia ha venido. La gracia no es solamente un tema que apareció por allí en algún lugar. Juan el Bautista dijo que el que habría de venir ya existía antes que él. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Exactamente esta es la llave. ¿En qué momento la gracia se convierte para ti realmente en gracia? De la manera como Dios lo había planeado, cuando comprendes que la gracia es una persona, la persona de Jesús, y que no es solamente un tema. Cuando la gracia no es para nosotros solamente un tema que tenemos que estudiar. Cuando comprendes que la gracia está personificada en Jesús, estás comenzando a experimentar la gracia que Dios ha planeado para ti. ¿No es esto maravilloso? La Biblia nos dice que la gracia ha aparecido. Un tema no puede aparecer. Una teología no puede aparecer, empero una persona puede aparecer. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Reina Valera 1960. En el original griego, lo que se ha traducido como manifestado también significa apareció. Por ello podemos leer este versículo de la siguiente manera: porque la gracia de Dios ha aparecido para salvación a todos los hombres. La gracia se personificó, apareció por medio de una persona. De otra manera no podría haber aparecido. Dios no quiso establecer una gracia general, más bien quiso establecer el nuevo pacto de la gracia por medio de una persona que la trajera. Por esa razón la gracia apareció a través de la persona de Jesús. En la Escritura encontramos también que ésta se refiere a aquel. Cuando se refiere a la gracia, lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 17, donde está escrito: porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, este fue Adán, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Reina Valera 2015. ¿Lo ves? Aquel uno trajo abundancia, trajo el regalo de la gracia. Aquel uno pudo traer ese regalo porque él mismo lo es. La gracia fue personificada por Jesucristo. Amén. Por medio del otro, esto es, por medio de la caída de Adán, vino la muerte. ¿Lo ves? Pero por medio de Jesucristo vino la gracia. Alabado sea el Señor. ¿Cuál podría ser el problema principal por el cual muchos creyentes no entienden esto? Una de las causas es que nunca han escuchado que la gracia fue personificada en Jesús. Demasiada gente piensa en un tema y no en una persona. Ignorar que la gracia ha sido personificada es uno de los obstáculos principales para creer en la verdadera gracia. Existe otra razón por la que para muchos creyentes la gracia no llega a ser lo que Dios planeó para ellos, y esta es entonces solamente una teología o fórmula. La razón es porque comparan la gracia del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento y la colocan en el mismo nivel. Justamente eso no debemos hacerlo. La gracia que encontramos en el Antiguo Testamento no es la misma del Nuevo Testamento. La gracia del Antiguo Testamento no tiene nada en común con la del Nuevo Testamento. Como buenos maestros de la palabra estamos obligados a enseñar que esto es así. Ahora te quiero mostrar por qué razón esto es así. Muchos cometen justamente el error de querer comprender o estudiar la gracia, considerando por una parte la del Antiguo Testamento y a su vez la del Nuevo Testamento. A causa de ello se establece una gracia mixturada. Ambas gracias no son comparables. Sabemos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo
Antiguo Testamento está lleno de tipologías y sombras de las cosas futuras que habrían de venir. En el Antiguo Testamento el tema principal es la persona de Jesús, pero solamente en sus simbolismos y sombras. Simbolismos y sombras no son lo real. Estos simbolismos no son lo real, lo único que hacen es proyectar una sombra. Ahora yo estoy aquí parado en la plataforma y miro hacia atrás. Allí veo, a causa de la proyección de la luz, mi propia sombra. Solamente estoy viendo una silueta, solamente estoy viendo una silueta, solamente estoy viendo una mancha oscura con cierta forma. De la misma manera ha sido con la gracia en el Antiguo Testamento. En una sombra no se puede ver claramente un rostro, no puedes reconocer en ella una persona, solo puedes ver esbozos, solo puedes ver esbozos. Es sumamente importante entender esto. Los esbozos los encontramos en el Antiguo Testamento, pero el verdadero rostro de la gracia se mantuvo oculto y escondido por medio de la ley de Moisés. De la misma manera como en mi propia sombra no veo un rostro, así también era en el Antiguo Testamento. La sombra solo muestra la sombra. Ella muestra o indica que hay algo real, que existe realmente algo real. Tú tienes la posibilidad de elegir, de mirar hacia la sombra o de mirarme a mí. ¿Qué es más interesante? Exactamente así es también en cuanto a Jesús. Amén. La sombra nos puede ayudar, pero es mucho más interesante cuando podemos ver el rostro y cómo es verdaderamente la persona. Eso es gracia. Desde la oscuridad fue surgiendo una imagen clara por medio de la persona. En el Antiguo Testamento era que las personas esperaban recibir gracia al cometer errores, al haber pecado, al haber hecho tonterías. Para ello tenían que ofrecer un sacrificio. Luego de ofrecerlo recibían gracia. Eso es aquello que todos nosotros conocemos. Pero muchos cristianos actualmente viven en la dimensión de recibir gracia luego de haber cometido un error, luego de haber confesado los pecados. Justamente por ello la gracia sigue siendo para ellos solamente un tema, porque ese es el aspecto del Antiguo Testamento. Lo antiguo es recibir gracia a causa de errores cometidos, pero lo nuevo es que la gracia ha sido hecha, la gracia ha nacido, la gracia se manifestó. Esto quiere decir que en la gracia del antiguo pacto puedo recibir algo, pero en el nuevo pacto soy algo. En lo antiguo recibo bondad, pero en lo nuevo soy agraciado. En lo antiguo, si fallo, tengo que volver a ofrecer sacrificios para poder recibir algo. En el nuevo pacto es así, porque cuando fallo, la Biblia me dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, segunda parte, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Reina Valera 1960. Se trata de un hecho consumado. No puedo perder algo a causa de un hecho equivocado porque lo soy. En el nuevo pacto yo soy lo que Él es. En el antiguo recibo lo que Él me ofrece. En el nuevo pacto soy lo que Él es. Amén. En el nuevo pacto nosotros somos como Él es en este mundo. Amén. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17. Reina Valera 1960. Esto es lo maravilloso. En el Antiguo Testamento se trata más bien de la amabilidad de Dios hacia el pecador. En el Nuevo Testamento se trata más bien de favor permanente para los justos. Se trata de un cambio de identidad. En el Antiguo Testamento se trata más bien de bondad y amabilidad para pecadores, pero en el Nuevo Testamento la gracia es favor permanente y abundante para quienes han sido declarados justos por la obra redentora perfecta de Jesús.
Se trata de un cambio de identidad. Sucede que la tierna plantita de la gracia se va muriendo bajo la fuerte sombra de la ley. Coloca una plantita en la sombra y no sobrevivirá mucho tiempo. Una plantita necesita sol y agua, necesita luz y agua. Si la colocas en la sombra y no la riegas, se marchita. Ella necesita luz. Lo maravilloso en la gracia divina es que la luz vino con Cristo. Cuanto más conocemos a Cristo, más luz recibimos. Por esa razón, si colocamos a la gracia a la sombra del Antiguo Testamento, o si mezclamos lo viejo con lo nuevo, si tratamos de compararlo, la plantita de la gracia se irá marchitando bajo la fuerte sombra de la ley. Hoy muchos creyentes piensan que reciben gracia de Dios, que reciben misericordia de Dios, y lamentablemente muchos se quedan detenidos en ese nivel. Por ello siguen creyendo en una gracia general. Pero en el Evangelio de la Gracia no se trata de creer en recibir algo, sino en creer en una persona que me ha traído algo en lo que yo fui trasladado. He sido trasladado desde las tinieblas a la luz. Amén. ¡Qué maravillosa revelación! La gracia en el Antiguo Testamento no era permanente. En el Nuevo Testamento permanece, porque en el Nuevo Testamento cuenta un solo sacrificio. En el Antiguo había muchos sacrificios para que la gracia regresara una y otra vez. Había que presentar sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento yo mismo no presenté un sacrificio. Jesús mismo se ofreció para que yo permanezca en su gracia. La gracia en el Nuevo Testamento permanece, porque yo no puedo ganarme la gracia y el favor. Es esta diferencia. Comprendiendo verdaderamente la gracia, es realmente posible reinar en la vida. La gracia es lo más maravilloso que puedes experimentar. Ella no es un tema, no es una fórmula, porque las fórmulas no te pueden bendecir. La mayoría de los creyentes creen que si oyen la teología correcta serán bendecidos. Las teologías no te pueden bendecir. La persona puede bendecirte. Amén. La persona de Jesús puede bendecirte. Existe un maravilloso pasaje en Juan capítulo 1. Habíamos leído los versículos 14, 15 y 16. El siguiente versículo es realmente espectacular. Se trata del versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Biblia de las Américas. Aquí se refiere a que la gracia fue hecha, que ha nacido. En el original griego la palabra para hechas es ginomai y también significa venir. Por esa razón en algunas traducciones lo leemos de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Reina Valera 1960. Un tema no puede venir, pero sí una persona puede venir. Una teología no puede venir, pero una persona puede venir. ¿Qué preferirías mejor? ¿Que yo te enviara una carta o que me presentara delante de la puerta de tu casa? O sea, que viniera a visitarte para aclarar alguna cosa. De esa manera funciona la ley. Ha sido escrita y fue dada, pero la gracia ha sido personificada en Jesús. La gracia no solamente fue hecha, sino también ha venido. La gracia vino. En el Antiguo Testamento se recibía gracia, pero en el Nuevo Testamento la gracia vino. Vino. Se trata realmente de una gran diferencia, realmente de una grandísima diferencia. Esta palabra griega, ginomai, también significa haberse constituido. Por ello podemos leer este versículo de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad se constituyó por medio de Jesucristo. ¿Ok? Por tanto, si la gracia en ese momento se constituyó o nació, quiere
quiere decir que ese tipo de gracia no existía anteriormente. Por eso insisto nuevamente en que no puedes comparar la gracia del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento, porque la del último todavía no existía anteriormente. Por medio de Cristo la gracia se constituyó. En un diccionario de palabras bíblicas en alemán está claramente escrito que la gracia surgió de la nada, surgió de la nada, la gracia vino de la nada se constituyó la gracia, surgió de la nada, si surgió de la nada, no puede haber existido anteriormente. Amén, la gracia surgió de la nada. Jesús surgió de la nada. Esto no significa que Jesús no existiera anteriormente. Naturalmente Jesús siempre había existido anteriormente. Él siempre existió. Pero para ti y para mí, que solo conocíamos la sombra de la gracia y no conocíamos su rostro, surgió de la nada. Maravilloso. Amén. Realmente amo esta verdad. La gracia surgió de la nada. Eso la hace muy preciosa y valiosa. La hace tan única, la hace tan grandiosa en el nuevo pacto. Ahora entendemos que no podemos comparar la gracia del nuevo pacto con la del antiguo. La gracia del nuevo pacto vino o surgió de la nada. De la nada apareció el Salvador en este mundo. Aquello que fue planeado antes de la creación por nuestro Dios apareció de repente. Los ángeles han deseado comprender este misterio. El apóstol Pedro nos explica ello. Esta gracia surgió de repente, de la nada. Las personas del antiguo pacto deseaban y esperaban ese momento. También los ángeles esperaban lo mismo y apareció de repente. Aquellas personas esperaban ansiosamente. También los ángeles esperaban y esperaban. De pronto la gracia apareció en la persona de Jesucristo. Nació en un pesebre en Belén. Apareció de repente como de la nada. Amén. El Salvador nació de noche. Muchos no comprenden realmente la verdadera gracia debido a la mezcla de la gracia del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Por ello, cada vez que oyes un mensaje del Evangelio, deberías testearlo o probarlo, porque el test del Evangelio es la gracia. El Evangelio conoce un test, una forma de ser probado. Si pruebas el Evangelio que estás oyendo y no encuentras en él gracia, no estás oyendo el verdadero Evangelio. Si pruebas ese mensaje del Evangelio y encuentras en él la mixtura de ley con gracia, no estás oyendo el verdadero Evangelio. Si oyes un mensaje del Evangelio que niega el pecado, también estás escuchando un Evangelio falso. Por ello vino la gracia. Hay una manera de probar el Evangelio, un test, y este se llama gracia. Pablo lo define de la siguiente manera en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando de los que los llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Reina Valera 2015. El apóstol Pablo dice que puede existir otro evangelio como un evangelio pervertido. Por eso el método para probar el evangelio siempre es la gracia. Siempre es la gracia. Si en el evangelio que estás oyendo no aparece la gracia, ese evangelio no es el correcto. Lamentablemente existen otros evangelios. Si en aquellos tiempos ya existían otros evangelios, ¿cuánto más existen muchos más otros evangelios en este tiempo de confusión? Actualmente hay mucha confusión. Cada cual tiene su propia opinión, pero puedes probar el evangelio que oyes comprobando si incluye la gracia o no.
Eso lo deberías hacer. Deberías testear ese mensaje. El apóstol Pablo nos advierte de estas cosas. En el tiempo actual hay muchísimas opiniones diferentes. Existen muchísimas perspectivas. Existe muchísima confusión. La verdad es que la gracia es una persona y tal persona tiene un rostro. Una sombra no tiene un rostro. La gracia se ha hecho visible en Cristo. Amén.